Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo. Hoy tenemos una nueva charla que en este caso va a impartir mi compañero Daniel Gallo del Departamento de Informática, profesor en este centro, investigador de la Universidad de Oviedo, y que os va a introducir fundamentalmente a los estudiantes y posibles futuros investigadores en aspectos interesantes relacionados a todo lo que os gustaría conocer sobre la investigación en informática, confiando en que sea una disertación interesante para todos los presentes. Seguro que no va a ser así. Y poco más que añadir. Os dejo con Dani y a partir de ahora confío que disfrutéis de la conferencia. Muy bien. Bueno, pues gracias por venir. Seguramente tendríais cosas más atractivas. Antes de empezar, un aviso, ¿vale? Lo que voy a hacer es contar mi perspectiva sobre cómo yo veo la investigación en informática, ¿vale? La buena noticia es que podéis preguntar a cualquiera que os dé clase para que os dé su opinión y su punto de vista. Dicho eso, pues insisto en la presentación, ahondo. Soy Dani Gallo, y como dijo Fernando, soy profesor del Departamento de Informática. Pero cuando la gente que os damos clase decimos que somos profesores, os estamos diciendo la mitad de lo que hacemos, ¿vale? En realidad, toda la gente que os da clase es otra cosa. Personal docente e investigador. Investigadores no en este sentido del término. Imagínate, te dan repositorios por la mañana, resuelven crímenes por la noche, como Batman, pero con menos recursos. No, somos investigadores en este sentido del término, ¿vale? Y este sentido de la investigación está fuertemente relacionado con el concepto de ciencia que celebramos esta semana. Como hemos hecho desde el Corte Inglés, porque la Semana de la Ciencia dura como 15, ¿vale? Por lo cual no alberga muchas esperanzas sobre la ciencia que hace gente con una semana de dura 15 días, pero bueno, divaga. Entonces, Semana de la Ciencia, estamos celebrando la ciencia, la investigación tiene algo que ver con la ciencia. ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Supongo que sabréis que es un conjunto de conocimientos organizados en áreas y que se obtienen por métodos sistemáticos. Y esos métodos sistemáticos es a lo que llamamos investigación. Pero en consecuencia, cuando alguien dice que es investigador, significa que su objetivo es crear conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la parte que veis a diario es la transmisión del conocimiento. La que no veis es la creación. Entonces, el PDI, pues la clase, cuando no lo estáis viendo, entre las muchas cosas que hace es investigar, es decir, crear conocimiento, ¿no? Y entiendo que si estáis aquí, pudiendo estar haciendo otras muchas cosas a un día que sale el sol, es porque la ciencia y la investigación seguramente os llame la atención, que os pique la curiosidad. Es la Semana de la Ciencia, exactamente qué ciencia hace la gente de informática. Entonces, como gente curiosa, que presumo que sois, seguramente hayáis hecho vuestras propias indagaciones. Bueno, como no hace indagaciones en el siglo XXI, pues va a Google. Vas a Google y planteas consultas, te preguntas cosas. Pues pudiera ser que escribierais consultas de este estilo, en inglés y en español, sobre la ciencia, sobre la investigación científica, sobre los científicos, sobre los investigadores, y pudiera ser que hayáis obtenido resultados, pero igual no quedasteis excesivamente felices con los resultados que obtuvisteis. Para ilustrar ese estado de frustración, pues aquí pongo imágenes que se obtienen en Google cuando haces esas consultas.
Y sí, ¿vale? Esto es ciencia, ciencia de la buena, ¿vale? Lo sabes porque está Einstein, y lo sabes porque hay probetas, y hay ADN, y microscopios, mogollón, y gente mirando frascos, y batas blancas. Y claro, ¿qué pasa? Pues que esto a mí no me representa. La gente que hace investigación en informática, pues hombre, pues lleva la bata blanca, pero quiero decir, los bits no te van a manchar. No necesitas tener un sitio para lavar los ojos, ¿vale? Entonces, lo que sucede aquí es que simplemente en estas pocas consultas para interesarse uno por la ciencia y la investigación, pues lo que percibimos es que hay un sesgo. Google sí tiene un sesgo, te da una versión sesgada y estereotipada de la ciencia. Si solo fuera de la ciencia nos vamos con un canto. O sea, los buscadores te dan una visión sesgada y estereotipada de todo, ¿vale? Da igual lo que busques, va a tener sesgos. Y de hecho, investigar eso es investigación multidisciplinar. Ahí entra gente de informática, pero también te encuentra gente de sociología o de humanidades. Es un área interesantísima y de un tiempo a esta parte está experimentando un crecimiento importante. Pero el ejemplo que os quiero poner de investigación en informática es un poquito más sencillo, ¿vale? De hecho, va a ir sobre Google. Yo me imagino que os sonará la historia, pero si no suena, os la cuento yo. Y es que Google empezó como un proyecto de investigación de dos estudiantes de doctorado, Sergey Brin y Larry Page. Estaban en Stanford cursando el doctorado y desarrollaron un algoritmo que acabó dando lugar a Google. Claro, Google ahora es algo de este estilo. El buscador comercial es, ante todo, un reto de ingeniería. Pero uno no se lanza a hacer un buscador comercial a lo loco. Primero tiene que demostrar que es interesante hacerlo. Y la cuestión es que, como digo muchas veces en varias asignaturas, con la edad que tenéis la mayor parte de quienes estáis aquí, ya nacisteis en un mundo con Google, no entendéis un mundo sin Google, y Google ahora puede ser el buscador dominante. Pero la cuestión es que no siempre lo fue. Y cuando Larry y Sergey empezaron a trabajar en esto, había buscadores que eran tan dominantes como es a día de hoy Google, con lo cual había que tener razones de peso para que dos estudiantes de doctorado dijeran, no, quítate, que vamos a hacerlo nosotros mejor que todas estas compañías. Así que vamos a hacer un viaje a los 90, cuando la web era joven y salvaje. En los 90 había buscadores, ¿de acuerdo? No tuvisteis la suerte de disfrutarlos. Teníamos Altavista, Excite, Infoseek, Lycos, Northern Lights, Webcrawler, Yahoo. Había para elegir, ¿de acuerdo? Y la cuestión es que habiendo todos estos buscadores, insisto, Brin y Page tenían que tener razones de peso para decir, pues vamos a hacer otro, pero este bien. Pero las razones de peso era que, siendo educados, los buscadores de la época daban resultados insatisfactorios. Y si uno no es educado, eran malos, pero muy malos, ¿vale? Entonces, básicamente Brin y Page aportaron muestras de por qué fallaban estos buscadores. Entonces, por ejemplo, en 1997, solo uno de los 4 buscadores principales se podía encontrar a sí mismo. Diréis, ¿exactamente qué quieres decir con eso? Si tú vas a Google y en la caja de búsqueda de Google escribes Google, y das a intro, el primer resultado debe ser Google. Si saliera otra cosa, mal. Bien, pues resulta que 3 buscadores de los 90 no se encontraban a sí mismos. Por otro lado, en aquella época, Bill Clinton era presidente de Estados Unidos y, ante la consulta Bill Clinton, un buscador comercial ofertaba esta página. Que bueno, es llamativa, sobre todo porque, claro, si Bill Clinton es presidente de Estados Unidos y están haciendo una campaña de digitalización importante, recordemos que Al Gore, su vicepresidente, inventó Internet, ¿vale? Tenía una página oficial en el dominio de la Casa Blanca. ¿Por qué no se encontraba esa página? La página era esta. Bien, sí, los
los 90. La web era joven y alocada. Vale, olvidémonos el aspecto de la página, ¿vale? La cuestión es, ¿por qué si hay una página en un dominio como La Casa Blanca me ofrece esto un buscador? Entonces, lo que sucede es que Britney Page se da cuenta que hay espacio para mejorar. En términos generales, los informáticos somos muy mala gente, porque vez que hay un problema, es una buena noticia, es una oportunidad de investigación, ¿vale? Uy, esto no funciona, genial, es algo que puedo investigar. Pero claro, hay un trecho entre descubrir, cosa que no era muy difícil, que los buscadores de la época funcionan mal y saber cómo resolver el problema. Con lo cual, Britney Page pues, tiene que encontrar una idea. El problema, hay que tener una idea. ¿Esto cómo lo mejora? ¿Vale? Entonces, ese problema que tienen ellos ahora de encontrar una forma de resolver consultas en la web mejor que todos los buscadores comerciales con sus millones de dólares, pues podría afrontarse de dos maneras. Una sería poniéndose a pensar de manera furiosa, como en ese capítulo de Big Bang Theory, en el que Sheldon y Raj miran muy fuerte una pizarra blanca, ¿vale? Así no funciona, ¿vale? La cuestión es que en términos generales, en ciencia y en investigación, lo que uno hace es ¿qué se ha hecho antes? ¿Qué se ha hecho antes al respecto? ¿Vale? Lo dijo Newton. Si he visto más lejos, ha sido porque estaba sobre hombros de gigantes. Eso es muy poético, acaba siendo de tengo que leer la literatura, tengo que ver qué se ha hecho al respecto, y en base a lo que ha hecho otra gente, eso tengo un punto de partida. Entonces, ¿sobre qué gigantes se apoyaron Britney Page? Pues al menos sobre toda esta gente. Esto que tenéis aquí son lo que en la jerga llamamos papers, ¿vale? Artículos científicos. Entonces, leyeron a Kleinberg, a Marchiori, a McBrien, a Pinkerton, a Garfield, a toda esta gente de aquí, leyeron lo que hicieron y pensaron furiosamente, ¿vale? Pensaron furiosamente y llegaron a un momento eureka, ¿vale? Como Arquímedes en la bañera, no sé si fue la bañera. Tuvieron una idea. Ya sabían qué podían hacer para que los buscadores colocaran antes páginas que venían de un dominio como la Casa Blanca en vez de una página random cogida de la web. Y ese algoritmo lo llamaron PageRank, ¿vale? La idea de PageRank es relativamente sencilla. Si una página recibe muchos enlaces, esa página seguramente sea más relevante que una página que recibe pocos, con independencia de lo que tenga escrito la página. Y si una página recibe pocos enlaces, pero los recibe de páginas que reciben muchos enlaces, pues seguramente sea una página interesante. Bien, entonces tienen esa idea y han hecho la mitad del camino. Hemos descubierto un problema interesante, hemos tenido una idea para resolverlo en base a lo que hemos leído y pensado nosotros, pero ahora hay que hacer experimentos. Hay que hacer experimentos y demostrar de una manera razonablemente convincente que nuestro algoritmo PageRank que acabamos de inventar es mejor de todos los buscadores comerciales existentes. Y lo hicieron. Y ya está, acabó la investigación. No. De nuevo, el encontrar un problema, tener una idea para resolverlo y implementar un prototipo y demostrar experimentalmente que esa idea que tú has tenido es lo suficientemente buena y resuelve ese problema mejor que lo que se hacía hasta el momento, sigue sin ser todo. ¿Por qué? Porque hay que divulgar los resultados de la investigación. ¿Y esto qué significa? Significa que tienes que llevar a la comunidad científica en la que te mueves tus resultados. ¿Y cómo se hace eso? Con papers, ¿vale? Entonces, Britney Page escribieron sendos artículos describiendo el problema, porque el problema era interesante, porque los buscadores comerciales de la época no lo resolvían, cuál era su idea, cómo se relacionaba su idea con las de otros investigadores, cómo habían
demostrado experimentalmente que su idea era viable y funcionaba mejor que los buscadores existentes y se lo ofrecen a la comunidad. ¿Vale? ¿Qué objetivos tienen las publicaciones? Pues el principal es este. Hemos hecho esto. Hemos creado conocimiento nuevo, pues lo que tengo que hacer es divulgarlo. Es como el proverbial árbol que cae en un bosque y nadie lo oye caer. Hizo ruido. Si tú haces una investigación, descubres algo nuevo y no se lo cuentas a nadie, ese conocimiento no existe. ¿Vale? Entonces ese es el fundamental. Poner a disposición de la comunidad, tenemos la científica, académica e investigadora, ese conocimiento nuevo que ese investigador ha obtenido. Más cuestiones para las que sirven las publicaciones, pues para que ese conocimiento que estás divulgando sea reproducible, refutable, reusable. ¿Vale? Las 3 R's de las publicaciones académicas. De la patrón. Bien, ¿qué significa que ese conocimiento sea reproducible? Esto no es una cuestión de fe. Mira, tenemos este algoritmo que es es crema. No tengo por qué creerte. Lo que tengo que hacer es que me des los mecanismos para que yo vea si puedo obtener los mismos resultados que tú afirmas obtener. Si lo consigo, fantástico. He reproducido tu investigación. Si no lo consigo, significa que lo que me estás contando es mentira. Ojo, cuidado. No es que me estés engañando, no estás confundido, ¿vale? Pero refuto tus afirmaciones. Esto no es malo, ¿vale? Tú afirmas una cosa y ese conocimiento es un conocimiento científico, es un conocimiento fruto de una investigación académica, si se puede refutar. Si yo afirmo que hay una tetera muy pequeña, orbitando a la misma distancia que la Luna, y que da igual qué telescopio utilices, que no la vas a ver porque es que es súper pequeña, eso es irrefutable. Es difícil de creer y de aceptar que existe esa tetera, ¿vale? Y por último, si tu conocimiento es reproducible y útil, seguramente sea reusable. De hecho, si buscáis los artículos del Vinnie Page, os encontraréis que tienen miles, si no decenas de miles de citas, y que el algoritmo PageRank se usa en áreas muy distintas a las búsquedas en la web. Bien. Pero llegados a este punto, que conté una historia muy bonita, en la que 2 personas, así en plan Cenicienta, 2 meros estudiantes de doctorado sobre una de las universidades más prestigiosas del planeta, consideran que pueden mejorar lo que hacen los buscadores comerciales y van y lo hacen y lo publican, pues debería surgir una pregunta. Ay, venga, Dios, se me olvidaba. Informática. Estas 3 R's sin divulgar el código y los datos como que son cada vez más difíciles. Entonces en informática divulgar solo los resultados, solo con papers, es poco habitual. La pregunta es, espera. Aquí tienes 2 estudiantes, se les ocurre una idea, hacen un prototipo, sacan resultados y publican un paper. ¿Qué pasa? Esto es la casa de Tócame Roque, aquí cualquiera llega, escribe y publica. No. ¿Vale? O sea, que hay normas. Aquí hay, en el mundo académico hay reglas, costumbres, convenciones, buenas prácticas, que llevan no a que no se publique cualquier cosa, Dios nos libre, no, a que lo que se publique sea razonable, desde un punto de vista científico. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues hay ciertos congresos, ciertas revistas, ciertas editoriales que publican libros y capítulos de libros que se consideran que lo que se publica en esos sitios son, de verdad, publicaciones científicas y académicas. Y diréis, ¿pero eso qué es? ¿Por una cuestión de pedigrí? ¿Es una cuestión de elitismo? ¿Solo vale lo que se publica en tal sitio? ¿Por qué? Bueno, pues es porque a los comités que organizan esos congresos, a los comités editoriales que llevan esas revistas, o esas editoriales de libros, se les presupone un rigor. Diréis, ¿un rigor en qué? ¿Un rigor mortis? No, un rigor evaluando la calidad de la ciencia que se les envía para que publiquen. ¿Y eso cómo se hace? Es un poco parecido a esto,
solo que sin verle la cara al panel. Es lo que se llama la revisión por pares. Pares en el sentido de iguales. Muy bien. Has escrito un artículo, lo envías a un congreso. ¿Quién va a decidir si eso se publica tal cual está o si necesita cambios antes de ser publicado? Pues un comité, un panel, de normalmente 3 personas, a veces más, nunca menos, de científicos como tú, ¿vale? A los que se les hace llegar tu trabajo. Idealmente, es anónimo para las 2 partes. Es decir, tú nunca vas a saber quién revisó tus artículos, ¿vale? Idealmente ellos tampoco deberían saber quién eres tú. ¿Qué hacen esos investigadores? Se leen tu trabajo, si das código, miran el código, los datos, y tratan de comprobar si tu trabajo tiene el rigor, la calidad suficiente como para merecer formar parte de la literatura académica. En muy raras ocasiones lo consideran según se lo envías. Esto es maravilloso, aceptar. Normalmente lo que te dicen es que esto no les convence, que esto otro no les convence, que debes hacer más experimentos o argumentar mejor tu razonamiento. Pero la cuestión es que este proceso de peer review es el que se utiliza en todos los congresos, revistas y editoriales razonables para decidir qué se publica y no se publica. Por supuesto, es un sistema que permite margen de mejora y hay propuestas para mejorarlo, pero de momento nos ha servido bien, ¿de acuerdo? Y nos ha servido para que, en general, todas las áreas de conocimiento de la humanidad hayan adoptado el peer review como la estrategia más razonable para decidir qué se publica y no se publica, ¿vale? Muy bien. Entonces ya entendemos mejor cómo va el proceso de publicar. Y dijimos lo de los estudiantes de doctorado. Pero ¿dónde trabaja un investigador en informática? Bueno, pues básicamente tenéis 2 grandes opciones. Sector privado, en el departamento de I+D de algún tipo de empresa, o sector público. En el sector público ahí vuelve a haber 2 opciones. En un organismo público de investigación, un instituto del CSIC, o en una universidad, siendo PDI, ¿vale? ¿Y cómo inicia uno su carrera investigadora? Pues con un programa de doctorado. El inicio de toda carrera investigadora es carrera. Es un programa de doctorado. Un programa de doctorado que debe concluir forzosamente con una disertación doctoral. Green y Pace nunca la hicieron, ¿vale? Un doctorado no es otra cosa que un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que concluye con ese doctorándose. ¿Y cuándo se doctora? Cuando demuestra que es capaz de hacer una aportación original al área de conocimiento en la que trabaja. Y si consigue hacer eso, al mismo tiempo también ha demostrado que puede investigar de manera autónoma, ¿vale? Pero diréis, qué sé yo, si me compensa o no me compensa hacer un doctorado, es que eso es una movida compleja. La buena noticia es que puedes investigar casi en cualquier momento de tu vida, ¿vale? El doctorado es para iniciar una carrera investigadora, para saber si te gusta, si te mola, pues empezar antes, ¿vale? Ni que decir tiene que ahí te vendría bien tener mentoría. Entonces, por supuesto que cualquiera que estudie un grado podría iniciarse en la investigación. Ahí lo conveniente sería contar obviamente con la ayuda de algún miembro del profesorado. Entonces ahí lo que os animo, gente que estéis aquí y que tenéis curiosidad por esto, es que busquéis, por ejemplo, en la guía de expertos de Uniobi o en la guía del PDI del Departamento de Informática, la gente que os da clase. Y desde ahí seguramente pues encontraréis cosas que al principio no sabréis lo que es, identificador por CID, página web personal, bueno, eso sí. Desde ahí lo que veréis es qué publican. Entonces, veréis en qué dedican su tiempo, aparte de daros clase.
es generar conocimiento en distintas áreas. Y habrá cosas que pueden llamar la atención a unos y otras que llamen la atención a otras personas. A lo mejor hay gente que le llama la atención las bases de datos, a otra gente le llama la atención la seguridad, a otra gente puede que le llame la atención la web y a otra gente a lo mejor le llama la atención, qué sé yo, la administración de sistemas operativos. ¿Vale? Entonces, si esto os llama la atención y os apetecería probar, hablar con la gente de vuestra clase y realmente con la gente que investigue cosas que os llamen la atención. Y no olvidéis que el trabajo fin de grado es una oportunidad excelente para ello. Y os voy a leer un trocito del reglamento que regula los trabajos fin de grado en esta escuela. Los trabajos fin de grado deberán estar claramente relacionados con la ingeniería informática del software, pudiendo distinguirse entre otros los siguientes tipos. Y hay una enumeración, y uno es trabajos de investigación. Este tipo de trabajos consiste en la realización de amplios y profundos estudios de una materia concreta, identificando problemas o campos de estudio a desarrollar, ofreciendo posibles soluciones a los mismos. También se podrán incluir prototipos de aplicaciones informáticas que muestren la solución que se propone. Dicho de otra manera, no sabes si de verdad quieres investigar o no. Un momento interesantísimo para hacerlo es el trabajo fin de grado. Y entonces lo ideal sería encontrar a alguien que te lleve por clase, que investigue temas que a ti te llaman la atención y no esperando a que te ofrezca algo, sino proponiéndolo. Oye, ¿podrías darme un trabajo fin de grado de investigación de algo? ¿Vale? En resumen, la charla iba a ser breve. La investigación es una actividad intelectual cuyo objetivo es descubrir nuevos conocimientos útiles que pueden tener aplicaciones prácticas, inmediatas o no. Investigación aplicada versus investigación pura. Las publicaciones científicas permiten divulgar nuevos conocimientos y deberían ir acompañadas de datos y código. ¿De acuerdo? Solo papers en informática ya no se estila. Toda la gente que te da clase investiga, es parte de su trabajo, recordad, son el PDI Uniovi. Con la mentoría adecuada, si quieres, te apetece, puedes investigar. Si crees que te pudiera interesar, el TFG es el momento ideal. Pregunta a cualquiera, y apuesto que puedes preguntarme a mí. Pero espera, aún hay más. Mi intención era dejarlo ahí, pero digamos que compartí la charla con algunas personas y notaron un detalle de nada que se me había escapado, con el ejemplo de PageRank. Y es que en el proceso ese de hacer investigación, hacer ciencia y publicaciones, pues hubo peña que se hizo rica. O sea, yo lo vi como cosa tangencial a la ciencia. Entonces, digamos que aquí hay cuestiones que a mí se me escapan. Hablé con Darío, que es el experto en este tipo de temas, y claro, hay cosas que se me escapan. Por ejemplo, en la Unión Europea no hay patentes de software. Es llamativo que consiguieron una patente sobre PageRank solicitada en el 98 cuando ya habían divulgado la existencia del PageRank en el 97. Eso es llamativo. También es llamativo que Sergey Brin no sale por ningún lado. Que la patente está a nombre de Stanford. O sea, la patente es de Stanford. ¿Cómo les dejan después montar una empresa multimillonaria en base a algo que era de Stanford? Pues es llamativo. Pero bueno, es algo que podéis investigar. Anyway, pongamos que hacéis investigación y creéis que tiene una aplicación práctica inmediata. Entonces, bienvenidos al maravilloso mundo de la divulgación, no, de la transferencia de resultados de investigación. No voy a entrar en ello. La idea es que si eso sucediera, quizás incluso antes de publicar nada, hablar con la oficina de transferencia de resultados de investigación de la universidad. La hay en todas las universidades. Aquí es la otra. Entonces, si eso pasara, sería un momento muy interesante y si obviamente habría que poner muchas cosas por escrito antes de lanzarse a publicar o montar un spin-off o cosas de ese estilo. ¿Vale? Este sí es el final, pero la idea es que si tenéis preguntas, pues hay por ahí
un micro para que queden perfectamente grabadas si alguien tiene cualquier curiosidad, lo que se os ocurra. Muchas gracias, Dani. ¿Alguna pregunta ante la concurrencia? Levantéis la mano y me acerco. Hay una duda que tengo. Siempre pensé que obtenías el doctorado cuando hacías investigación a raíz de un máster. No es porque tengo esa idea en la cabeza, siempre pensé eso. Ahora me ha surgido la duda, tal y como lo has narrado, la historia sobre todo del RPI y todo esto. Si tú quieres que tu título parezca doctor, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un doctorado que solo se puede hacer después de un máster. Pero tú puedes dedicar a la investigación profesionalmente sin ser doctor. Es otra parte de la... Sí, pero no. Me explico. ¿Puedes hacer investigación en una empresa privada sin ser doctor? Probablemente. ¿Están en muchas empresas privadas buscando contratar doctores? Sí, porque una fuente de financiación habitual en investigación son fondos públicos. Y para pedir un proyecto a cargo de fondos públicos tiene que haber un investigador principal. Ese investigador principal tiene que ser un doctor. Entonces, una circunstancia que se da en muchas empresas es que sí, tenían gente que hacía investigación, pero cuando llega el momento de quiero pedir fondos públicos, es ostras que no tienen ningún doctor. Entonces hay que animarlos a que saquen el doctorado o hay que establecer algún convenio con algún organismo público de investigación que te ponga algún doctor para dirigir ese proyecto. Entonces, ¿puedes hacer investigación? Sí. ¿Vas a poder hacer ciertas cosas asociadas con la investigación sin un doctorado? No, no vas a poder dirigir tesis, no vas a poder estar en tribunales de tesis doctorales, no vas a poder presentarte a ciertos puestos en organismos públicos, no vas a poder pedir financiación de proyectos, aunque lleves investigando años en una empresa privada. ¿Vale? Entonces, la cuestión es esa: si uno quiere hacer ciertas cosas para las que hace falta un título de doctor, necesita un título de doctor. Y para entrar en un doctorado, has tenido que hacer previamente un máster que conduzca al diploma de estudios avanzados. Entonces, todo paper publicado por una persona que haga investigación debería tener a alguien en el título de un doctorado, ¿no? No necesariamente. Porque yo pregunté lo de la RPI, siempre hay la impresión de que no tenían... No necesariamente. Era lo que os decía. No, los artículos... a ver, ¿cómo andar por aquí? Vamos a ir para esto. Brini Cage, un artículo científico publicado en un sitio científico de ciencia. ¿Son doctores? No. Os dice, lo que tenemos son buenas prácticas. ¿Vale? Entonces la idea es, ¿solo puede publicar artículos alguien que tenga un doctorado o en todo artículo tiene que salir algún doctor? No. ¿Por qué? Porque lo que cuenta, supuestamente, debería contar es la calidad de la ciencia que se hizo. Y la cuestión es que ese artículo era y sigue siendo muy sólido. Si hicieron la revisión por pares, como debe ser, no deberían saber quiénes eran. Y probablemente sí, sería una sorpresa. Ostras, este artículo lo escribieron 2 estudiantes de doctorado sin que hubiera nadie más a su alrededor llevándolos en la mano. Bien por ellos. Entonces la cuestión es, ¿puedes escribir artículos y publicarlos no teniendo un doctorado? Sí. Sí. ¿Es habitual? No, pero no por una cuestión de que se vayan a poner barreras necesariamente, sino porque en términos generales una persona que tenga un trabajo a jornada completa, que no tenga absolutamente nada que ver con la investigación, va a tener bastante difícil encontrar el tiempo y las ganas de hacer esa investigación y mucho menos para meterse en un proceso que puede ser un poco largo y a veces enrevesado, que es el de enviar algo para publicación. Y entrar en un juego de ping-pong, le envío este paper, me piden que haga cambios, lo
salgo, lo vuelvo a enviar, y eso no son temas que lleven poco tiempo. Tú llevas un paper, mandas un paper y a lo mejor tardan 3 meses en responder, teniendo suerte. Hacer los cambios te puede llevar otro mes, lo vuelves a enviar, es un proceso moderadamente largo. Entonces, en términos generales, acaba disuadiendo a la gente que aspira a hacerlo un poco por hobby. Pero sí, por supuesto, una persona que estuviera en una empresa tranquilamente haciendo investigación sin doctorado no tendría por qué tener problemas en conseguir publicar. ¿Vale? Sí que es cierto que en términos generales va a ser raro que encontréis publicaciones de alguien que está haciendo un doctorado que vayan sin la coautoría de quien le dirige la tesis. Generalmente, porque como en el fondo estás andando con ruedines, el que te dirige la tesis se supone que revisó ese paper, hizo aportaciones y en consecuencia merece servir como coautor. Pero la cuestión es que no hay un portero de discoteca diciendo se llama el carnet de doctor. No, tú no publicas. ¿Vale? Pero sí que es verdad que quiero ser investigador de organismo público, doctorado. Quiero pedir un proyecto de investigación a la Unión Europea, doctorado. ¿Puedo participar en un proyecto de investigación sin tener un doctorado? Sí, pero no vas a ser el investigador principal. Vas a trabajar en él. No sé si alguien tiene una pregunta, pero tengo una más. Vale. Y ahora la otra parte de la moneda es, quiero estar al día de algo de esto. Me interesa cualquier rama de la ciencia informática. Has dicho que solo hay ciertas publicaciones que son relevantes, por ejemplo, pues en biología tienes la LINSO y todo esto, y al menos la ACM en general, y otros sitios. Pero ¿cómo puedes estar al día de la rama de la ciencia en la que en particular te interesa? O sea, algo muy concreto. ¿Te pasas todo el día esperando a que salga un nuevo paper y te lees todo lo que sale? ¿O partes de una idea y entonces es cuando empiezas a mirar? Vale, esa pregunta es muy difícil. O sea, muy difícil. ¿Cómo estar al día de la literatura? Vale, si alguien tuviera mucha más curiosidad por esto, tengo un moodboard que preparé para los estudiantes del máster de Ingeniería Web con montones de cuestiones sobre investigación. ¿Vale? Entonces, lo que tú planteas. Un problema que tiene la ciencia a día de hoy es que hay una inflación de papers. ¿Vale? Es muy, muy difícil estar al día de todo lo que se publica. Por otro lado, la idea de muévete rápido y rompe cosas no es solo de Facebook. Y hay algo que no sé hasta qué punto caló entre el gran público con la pandemia de COVID, que son los llamados preprints. ¿Vale? Los preprints inicialmente empezaron en el mundo de la astronomía, ¿vale? De las matemáticas. Astronomía, matemáticas, física. La idea es la siguiente. Como digo, el proceso de conseguir una publicación puede ser moderadamente largo. Y hay congresos que son más rápidos, otros son más lentos, revistas que son más rápidas, revistas que son más lentas. Y hay áreas en las que ser el primero es crucial. Si tú has descubierto, qué sé yo, un nuevo planeta extrasolar, pues si tú coges y ese descubrimiento lo mandas a una revista y esa revista tarda 9 meses en publicarlo, y durante esos 9 meses alguien descubre ese planeta y lo manda a otra revista que tarda 3, lo publica primero es el otro, lo descubriste tú antes. Entonces, claro, los científicos son humanos y hay cosas que les dan rabia, ¿vale? Entonces, los repositorios de preprints no hay peer review, simplemente tú escribes algo y allí lo mandas. De nuevo, no es la casa de Tócame Roque. Miran que tu dirección de correo sea de algún sitio que parezca que hacen ciencia, ¿vale? Pero no evalúan la calidad. Entonces la idea es descubrir un planeta extrasolar, escribo el artículo y antes de mandarlo a la revista lo publico como preprint. Descubrí, qué sé yo, una prueba matemática que nos llevaba volviendo locos 100 años. Escribo el preprint y lo mando ahí. Con el COVID, el problema que hubo fue que muchas cuestiones que se salieron en prensa, como, pues las mascarillas sirven, las mascarillas no sirven, el coronavirus se transmite de esta manera, se transmite de la otra, no es que son aerosoles, no es que son gotículas. No era
artículos que hubieran llegado a pasar el peer review. Simplemente eran preprints. Entonces hubo uno por ahí que dio muchas vueltas por Twitter y por prensa sobre cómo te podías contagiar corriendo detrás de alguien que corría sin mascarilla. Y luego la cuestión es que cuando gente se puso a revisar ese artículo, lo que notaron fue las carencias que tenía. Entonces, estar al día de los preprints que se publican, por ejemplo en Archive, es prácticamente imposible. Sí, puedes suscribirte y cada día te mandan 50 artículos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues estando al día de 2, 3 congresos, alguna revista, y luego esto es una opinión muy personal. Yo, por ejemplo, a mí Twitter me sirve. ¿Por qué? Porque sigo a la gente cuya investigación me interesa. Entonces, en general, pues cuando ellos publican algo, o cuando ellos leen algo que les resulte interesante, suelen comentarlo. Entonces esa es la manera en la que yo intento estar al día. Pero ya os digo que, por supuesto, hay buscadores de literatura, hay buscadores que te encuentran literatura relacionada en base de quién los cita a quién cita. Es un trabajo en sí mismo el mantenerse al día en un área concreta de investigación. Vale, lo que es dos cosas, bueno, lo primero, una charla y dos, esto que les voy a preguntar yo luego seguramente me viste en papel de comité, pero sí, la respuesta es pública. A ver, yo te quería poner dos cosas encima de la mesa y aquí sí que te iba a pedir, por sinceridad o de pragmatismo. La primera sería, bueno, para que tú dices, bueno, voy a iniciar en esto, acabas de hacer un doctorado, acabas de hacer una tesis doctoral, produces un conocimiento y te doctoras, y ya pues con la tarjeta de visita doctor delante. Pero una vez hecho eso, entre eso y yo qué sé, acabo profesor titular en la universidad, ¿qué es el camino que hay? Porque eso sé que ya pasa gente de yo presenté la tesis, luego no supe qué hacer o no supe a dónde tirar. Entonces, pues eso, supongo que es el devenir una vez de doctores. Vale, bien. Los que ya me vais conociendo sabéis que no soy la persona más alegre del mundo, ¿vale? Entonces, tú pediste sinceridad. Hay una sección en ese mood que es la cruda realidad. Bien, la cuestión es la siguiente. Uno de los puestos que bajo ningún concepto puede cubrirse a día de hoy en España sin ser doctor es profesor de universidad, ¿vale? Entonces, salvo puestos de profesor asociado, cuyo objetivo es dar clase, y no mucha, de investigar, esos no tienen que ser doctores, el resto tienen que ser doctores, sí o sí, ¿vale? Y lo que sucede es que eso ya es un mundo aparte, ya no es la carrera investigadora en sí, es cómo se llega a ser profesor universitario. Hay distintas escalas, dicen que igual cambia la ley, igual cambian las cosas, pero a día de hoy, básicamente lo que tenéis es una categoría que son profesores ayudantes, esos no tienen que ser doctores, esos no los convocan las universidades. ¿Por qué? Porque les compensan más bien poco. Dan muy pocas horas de clase por lo que cobran. Pero además tener un asociado que va a acabar dando más horas de clase cobrando aún menos. Si le sigue el ayudante doctor, como su propio nombre indica, tiene que ser doctor. Un ayudante doctor es una figura temporal. No recuerdo ahora mismo los años que puedes estar contratado en esa figura, pero pasado ese tiempo o te acreditaste, es decir, demostraste que puedes promocionar otra figura, o te vas a la calle. La siguiente figura es contratado doctor. Esa es una figura indefinida, laboral. Es un contrato indefinido en una universidad. Y luego tienes figuras que son funcionarias. En España, en otros países, no hay la figura del funcionariado. Tienes titular de universidad y tienes catedrático de universidad. Bien, entonces la cuestión es la siguiente. Y esto depende mucho del área de conocimiento. En áreas en las que hay mucho trabajo en empresas privadas, hay pocos incentivos para hacer un doctorado en España.
¿Por qué? Porque un doctorado es un proceso largo, que sabes el tiempo mínimo que te va a llevar, sabes que menos de 4 años no te va a llevar, pero puede alargarse a 5 o 6, y luego el proceso para conseguir todos los méritos que te van a exigir para las distintas figuras que lleva tiempo. Entonces, digamos que una cosa que se critica bastante en el mundo universitario español es que la gente estabiliza aproximadamente a los 40 y pocos. Y claro, digamos que la incertidumbre es grande. Hay países en donde la situación es, si queréis, peor. Por ejemplo, en Alemania, la única figura que es funcionaria es el equivalente a catedrático. Todas las anteriores son temporales. Y por ley tienen prohibido estar contratados más de 10 años, con lo cual mucha gente inicia una carrera académica en Alemania y acaba en la calle. ¿Vale? Es verdad que hay más mercado allí, pero bueno, habrá áreas en las que sea un fastidio. Si eres filósofo y deberías ser profesor de filosofía y después de 10 años te echan a la calle, es un fastidio. Entonces, la cuestión es un proceso largo, es un proceso exigente y es un proceso en el que nadie te puede dar certezas de nada. ¿Vale? ¿Contestó tu pregunta o lo que querías era que te dijera, pero aún así hazlo? No, más o menos. Es decir, la parte bonita, eso ya me lo venden en otros sitios, ¿no? Quiero decir, me refiero, si eso se te empuja de otros sitios, el backend, inténtalo, si de verdad te gusta, es tu pasión, etc. Bueno, a ver, no quería que derivara ahí la charla. A ver, la charla no pretendía ser, en modo alguno, una charla motivadora de venga, haz investigación. ¿Vale? Era, investigación es esto, si te llama la atención, un buen momento para probarlo y que puedas decidir que no es para ti, es el trabajo fin de grado. ¿Sigue siendo para ti? Pues entonces inténtalo. O sea, pero la cuestión es la siguiente, si tú lo que me dices es yo quiero ser bailarín en los musicales de Gran Vía, adelante, inténtalo. Si de verdad es lo que quieres, inténtalo. Las probabilidades de éxito son bajas, pero inténtalo si es lo que quieres. Quiero ser el mejor tirador de sidra del planeta. Go for it, ¿vale? Pero no se me ocurriría a nadie decirle, venga, ¿por qué no te haces bailarín en musicales, en Gran Vía? ¿No? Tiene que salir de cada uno. La cuestión es que, en términos generales, y esto no creo que le sorprenda a nadie, cualquier cosa que se os ocurra, un doctorado, acreditarse para ser profesor de universidad, ser bailarín en un musical de Gran Vía, tener tu propio late night, va a costar mucho trabajo. Y hay montones de cuestiones que no están bajo tu control. Lo que sí es cierto, y para este tipo de pregunta sí me había preparado, hasta tenía la respuesta, de ¿qué consejos le darías a alguien que quisiera hacer investigación? Pues sería, la primera, la paciencia. ¿Vale? Piano piano, se arriba lontano. La segunda, huye de la perfección. La perfección solo va a acabar contigo. Entonces, opta por hacer lo mejor que puedas, lo que sea suficientemente bueno. Aprende a decir que no, porque siempre va a haber una oportunidad maravillosa. Venga, ¿por qué no mandas este congreso? Venga, ¿por qué no envías este artículo? Venga, ¿por qué no intentas este capítulo? No, aprende a decir que no. Y 4, tienes que dormir. Tienes que dormir. Y es un trabajo. Yo si pudiera no haría esto. Sin más. Si yo pudiera ser jefe de Estado de algún micropaís, lo haría. Nací en la familia que no tocaba. Entonces, la ciencia y la investigación, como tantas cosas en la vida, tiene muchos alicientes para quien los tiene. Como también tiene sinsabores. Entonces, en general, siempre que alguien intenta venderte una moto, te enseña lo más bonito. Entonces, ser un jugador de fútbol profesional, joder, debe tener unos alicientes del copón. Esta que los deja de tener. O las partes que no ves, que son interesantes. Si además resulta que el fútbol no te gusta, solo es que casualmente tuviste un talento innato para darle patadas a una pelota, pues puede ser terrible. Pero si esto te gusta, puede ser que los alicientes que tiene compensen a los sinsabores. ¿Vale? Entonces, digamos que
La situación es esa. No es mejor, en términos generales, en ningún sitio. Hay sitios donde puede ser que estés mejor pagado, pero podéis buscar en inglés en Google y os vais a encontrar que en la inmensa mayoría de universidades anglosajonas lo que hay es una explotación salvaje. La mayor parte del profesorado que está en las escalas más bajas. Hace nada dio vueltas por Twitter un artículo de una chica que era profesora adjunta y sin techo. Y durante todo el tiempo que fue profesora adjunta mientras hacía la tesis, vivía en una tienda de campaña. Entonces, en ningún sitio atan perros con longanizas y la investigación puede ser muy motivante, puede ser muy atractiva, tiene sinsabores como cualquier otro trabajo, es un trabajo más. Entonces, digamos que la moraleja de esto es: ¿crees que a ti este tipo de cosas te pueden interesar? Adelante, pero no es Disneylandia. Son los túneles de Disneylandia, ¿vale? Entonces, yo os lo resumo en una cosa. Yo cuando era pequeño yo quería ser o médico o inventor. Inventor, como Eugenio Tarconi, de los sobrinos de Donald y los DuckTales, Eugenio Marconi, yo quería ser inventor o médico. Médico lo descarté porque me desmayo al ver sangre. ¿Vale? O sea, veo sangre, ¡pum!, pego redondo. Es así. O sea, podéis daros un golpe ahora en la nariz y sangrar profusamente y me desmayaré. Descartado médico, pues tenía que ser inventor. Y cuando llegó el momento, al acabar el bachillerato, el COU, de aquello, de elegir una ingeniería, pues me gustaba más informática, que era una ingeniería de trabajar con ideas, que todas las otras ingenierías que eran de trabajar con cosas. Entonces, pues digamos que si pudiera viajar al pasado y decirle al chiquillo que fui lo que hago, diría, bueno, algo inventor eres. Entonces, al chiquillo que fui, esto le motivaba y le sigue motivando. Pero insisto, es un trabajo y lo haces por dinero y todas esas cosas que veis de no, es que esto tiene que ser motivación, esto es una forma de vida, chorradas, ¿vale? No tiene que ser una forma de vida, es un trabajo y debe tener un horario y unas condiciones y la cuestión es que si crees que esto te atrae, puede motivarte mucho y convencerte de los insadores. Pero desde luego no es el país de las hadas. Como no es el país de las hadas el fútbol profesional, Broadway, ni qué sé yo, los asesinos a sueldo. O sea, todo tiene sinsabores. ¿Más preguntas? Vale, yo tenía otra, enlazado un poco con lo que acabas de comentar, y siendo otra que soy yo el que me voy a preguntar las incómodas, que es precisamente, vale, esto es un trabajo, efectivamente, y te quería preguntar a ese respecto, porque a ver, al final, si decides seguir la carrera, lo que es no en el sector privado, no estás en el sector privado, bueno, son historias, si lo haces en el sector público, ¿cómo es el tema económico? ¿Qué me refiero con esto? No hablo de sueldos de cobrar más, cobrar menos, no va para los tiros, me refiero. ¿Qué expectativa puedes tener? Pues oye, importante que intentes ya una beca mientras doctores, luego a lo mejor vas a estar 2 años, va a 2 velas o a media vela. Es un poco la perspectiva que puedes tener en ese aspecto y alguna recomendación que puedes dar. A ver, no le recomendaría a nadie que hiciera un doctorado sin tener un soporte económico de algún tipo, ¿vale? Y fijaros que en mi caso concreto, no es por contar batallas, yo no es que hiciera un doctorado y después fuera profesor. Que claro, yo soy de una época muy pretérita. ¿Sí? Las porterías cambiaron de sitio mucho en ese tiempo. Pero la cuestión es que cuando yo empecé, podía contratar que se hiciera un doctorado y hacía falta contratar a gente. Lo que todo el mundo te decía es, bajo ningún concepto estés sin hacer el doctorado, porque tarde o temprano se lo van a pedir a todo el mundo. Pero yo no hice un doctorado para ser profesor universitario. Hice un doctorado porque quería seguir siendo un profesor universitario, ¿vale? Porque era un trabajo, la docencia, que me atraía bastante, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿puedes matricularte en un programa de doctorado? Sí. ¿Te van a pagar por estar en un programa de doctorado? En España no. Entonces, ¿qué tienes que pedir? Pues tienes que pedir, estudias una 6 del 8A,
o si crees que tienes un expediente y un proyecto y un tutor muy solventes, pues una FPV. ¿Vale? Tienes que tener una beca. Salieron ayer, porque tengo que informar a un chico que está conmigo y que está en estas circunstancias. 1.000 y poco euros al mes. No es para hacerse millonario. Pero bueno, estás cubierto 4 años. Y claro, ¿el objetivo qué es? Pues en esos 4 años conseguir acabar la tesis y conseguir los méritos necesarios para acreditarte ayudante doctor. Porque hasta que no te acredites de ayudante doctor, no vas a poder conseguir un puesto de profesor. O no vas a poder, si no tienes el doctorado, optar a un puesto en un organismo público de investigación. Entonces, lo que no le recomendaría a nadie, hacer un doctorado por amor al arte sin ingresos relacionados con el doctorado, no se lo recomendaría. O sea, sinceramente, yo no se lo recomendaría a nadie. ¿Hago el doctorado mientras tengo un trabajo a tiempo completo en una empresa? No vas a poder. Pero es mi opinión. Hay más opiniones. Las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene una, solo piensa que apestan las de los demás. Así que pregunta a más gente. Hola, buenas tardes. 2 preguntas. Sobre esa última que acabas de comentar, y si esa empresa es la universidad. Y la otra pregunta es para que os habléis un poco del concepto de grupos de investigación, cómo están ahora mismo a nivel de esta universidad y demás. Vale. Bien. Si esa empresa es la propia universidad, te lo cuento desde mi experiencia, en la que, dando clase en jornada completa, tenía que hacer una tesis. Es una mierda. Si no te da más remedio, lo haces. Pero es complicado. ¿Vale? Sobre grupos de investigación. El concepto de grupo de investigación es universal. ¿Vale? Ya no se concibe que se pueda hacer ciencia en solitario. Es inconcebible, sin más. Hay áreas que lo llevan al paroxismo, como física de partículas, hay papers con 2.000 autores, porque son 50 grupos de investigación, que todos trabajan con datos obtenidos del colisionador de hadrones, y entonces firman los 2.000. ¿Vale? Pero en todas las áreas, incluida la informática, es raro que encontréis un paper firmado en solitario por alguien. Muy poco habitual. Entonces, los grupos de investigación en todas las universidades de este planeta consisten en que hay 1 o 2 investigadores más senior, cuyo papel fundamental es conseguir financiación de manera regular a través de proyectos, becas, contratos con empresas, informática, contratos con empresas son habituales, y hacer mentoría de gente más junior, con el objetivo de que o hagan trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, también tesis doctorales, se titulen, lleguen hasta donde quieran y se intenten colocar en otro sitio, en una empresa o en la misma universidad. Y es verdad que eso tiene muy mala fama, se llama endogamia. Doctorarte en un sitio y acabar dando clases en el mismo sitio es feo, ¿vale? Eso es cosa de gente fea y pobre, como yo. ¿Vale? En otros sitios lo que hay es una exogamia brutal, que básicamente, que salvo Estados Unidos, por ejemplo, salvo que hagas el doctorado en MIT, Stanford, Cornell, Princeton, olvídate de dar clase en ninguna universidad semi-razonable. Pues si hiciste el doctorado en una universidad perdida en Arkansas, pues acabarás en un college de un sitio todavía peor. En general la gente lo que hace es promocionar hacia abajo, ¿vale? Te doctoras en el MIT y después en una universidad peor. Entonces es una exogamia brutal. Entonces, digo, los grupos de investigación, pues es eso, lo que hay es un líder del grupo, un par, 2, 3, 4 profesores un poco menos senior, y luego es donde se suelen integrar estudiantes que van a hacer un trabajo fin de grado, unas prácticas externas. Como se hable desde la Escuela de Prácticas Externas, se hablarán
de los grupos de investigación que ofrecen prácticas externas a estudiantes. Esa es otra muy buena forma de experimentar la investigación, ¿vale? Digamos que si pensáis, no, ni de coña hago esto, pues podéis descartarlo tranquilamente. Si tenéis la duda, la mejor forma de apreciarlo es o bien coges unas prácticas externas en un grupo de investigación, o bien haces un trabajo fin de grado de investigación, hay veces que va de la mano, ¿vale? Y entonces así, pues experimentas lo bueno y lo malo. Entonces, claro, cosas buenas que os van a decir: horarios flexibles, teletrabajo, ¿vale? Trabajo por objetivos. Cosas malas, pues, por ejemplo, yo detesto los congresos porque funcionan muy mal con deadlines. Esto tiene que estar para tal día. Estrés, ¿vale? Entonces, vais a ver lo bueno y vais a ver lo malo. Y, sobre todo, vais a tratar con más gente y vais a pedir más opiniones. Yo os digo que no os va a dar la misma opinión alguien como yo, que tuvo una trayectoria, que alguien más joven, que haya empezado con otra, que alguien que esté acabando ahora el doctorado, que alguien que esté ahora empezando el doctorado, ¿vale? Cada uno os va a hablar de la feria según le va en ella, y la cuestión es que la feria, según fueron pasando los años, cambió, ¿vale? Entonces, a día de hoy, hacer investigación una persona sola es prácticamente inviable. Y empieces con trabajo fin de grado, con prácticas externas en el máster, que de verdad acabes haciendo un doctorado, vas a acabar en un grupo de investigación, sí o sí. Eso es inevitable. Entonces, la cuestión es que, por eso os decía, buscad que gente hace cosas que os interesen. Pero claro, la cuestión es que tienes que encontrar a alguien con el que te gustaría trabajar, pero que trabaje en algo que te interese. Porque si no te trabaja, no te interesa, da igual que quieras trabajar con esa persona. Porque en realidad hace algo que a ti no te gusta, ¿vale? Entonces, es un trabajo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una pregunta que a lo mejor sería más, no sé si te respondí, Kirian. Una pregunta que igual sería acertada. ¿Volveréis a hacer lo mismo, Dani? ¿Sabiendo todo lo que sabes? Muy probablemente sí. ¿Vale? Muy probablemente sí. ¿Habéis hecho cosas de otra manera? Pues algunas sí. Pero la cuestión es que, quiero decir, la gente que os doy clase, a lo mejor no transmite una emoción enorme. Pues sí me gusta dar clase. Y hay momentos en clase que compensan. O sea, diréis, pues la mitad del tiempo no hablamos, por ejemplo, una cosa que detectes, miréis al móvil la de Dios, pero la de Dios, ¿sí? Todo el día, el puto móvil. Y digo, bueno, anda, igual tienen que desconectarlo un poco. Igual hay algo interesante en el grupo de WhatsApp. Entonces, hay ocasiones puntuales que compensan. Compensa que en una clase, en una asignatura de 180 matriculados vayan en total entre 3 grupos de teoría 40 personas. Que te vaya gente a prácticas y no sepa nada porque no falta teoría. ¿Vale? Hay momentos ocasionales que lo compensa. Compensa organizar una charla y prepararla y que vengan 5, 7, 8, 10, 11, ¿vale? Compensa. Porque podría ser peor, podría haber venido nadie, ¿vale? Vinisteis 11, ¿vale? Entonces, hay momentos que compensan y somos gente que respondemos al estímulo intermitente, como las tragaperras. ¿Por qué funcionan las tragaperras? Si tú sabes que nunca jamás te va a dar un premio, pues gilipollas vas a dejar la máquina. ¿Por qué sigues con la máquina? Porque de vez en cuando lo va a dar y no sabes cuándo lo va a dar, ni sabes cómo va a ser. Refuerzo intermitente. Entonces, como no sé cuándo va a salir una clase redonda, cuándo alguien va a hacer una pregunta interesante, cuándo va a haber una charla que al público le guste, lo sigues haciendo, ¿vale? Entonces, ¿volverías a hacer lo mismo, Dani? ¿Volverías a intentar ser profesor universitario? ¿Volverías a intentar hacer el doctorado? ¿Volverías a intentar hacer esto? Casi seguro que sí, ¿vale? A pesar de que no haces la ruta de la vida,
diga esto, duerme más. ¿Me preguntas? Yo ahora sí me podrías comentar algo, bueno, si tienes conocimiento, supongo que sí, sobre la investigación en el sector privado. Uf. ¿Qué decir? ¿Qué decir? A ver, es que eso es un mundo muy amplio, ¿vale? Y además esto se está grabando. Para intentar dar una respuesta que más o menos te sirva, intentaré ir a la brocha gorda. La investigación en el sector privado en España es exigua, ¿vale? Y fuertemente dependiente de que haya fondos públicos financiados. O sea, el sector privado poner euros de su bolsillo para la investigación es poco, ¿vale? Y el sector privado, y eso ya es casi independiente del país, obviamente le da igual que tú publiques papers o los dejes de publicar. De hecho, si lo que has hecho es muy interesante, bajo ningún concepto va a querer que haya un paper, ¿vale? Había un chiste sobre los papers que salían de Google. Decían, los papers que publica Google de investigación son de lo que no funciona, ¿vale? Entonces, digamos que hay en informática distintos enfoques. Por ejemplo, Microsoft tiene el área de Microsoft Research, que funciona muy bien. Básicamente es gente que opera como si estuvieran en una universidad, ¿vale? Aparentemente son bastante abiertos. Yahoo en su momento, hasta que se lo fusiló, pues Yahoo Research funcionaba de una manera muy parecida. Google es algo más opaco, Facebook es mucho más opaco. Y luego, en ese tipo de grandes tecnológicas, digamos que lo que hay es la sensación a veces de que financian ciertos tipos de investigación que les hagan quedar en ocasiones bien, ¿vale? Salió en prensa como Google financiaba ciertos grupos de investigación no de temas técnicos, sino de temas más bien sociales y políticos sobre cuestiones de propiedad intelectual, cuestiones de competencia y demás. Bien, entonces, aquí, pues, en Asturias, lo que tendréis que ver es, bueno, pues, gente que tengáis conocida, que a lo mejor trabaje, pues qué sé yo, en sitios como Aceralia, en sitios como, pues qué sé yo, tenían bastante gente de investigación, por ejemplo, en Trilogia, ¿vale? Entonces, a ver, los años, y me imagino que las experiencias variarán enormemente de empresa a empresa, de proyecto a proyecto, y fluctuarán mucho en base digamos, a la posibilidad que haya de participar en consorcios que consigan fondos públicos. O sea, en general, eso sí, no creo que nadie debería ofenderse por decir que la mayor parte de las empresas privadas, si no tienen dinero público, no investigan. No me parece que eso sea para ofender a nadie, porque es mi opinión. ¿Más preguntas? Bueno, pues voy a venir con una pregunta más. Creo que podemos dar por cerrada la sesión. Muchas gracias, Dani. No, espera. Dios, espera. ¿Dónde es? Había de tirar